Bueno, buenos días, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre polígonos, especialmente hablaremos sobre los cuadriláteros. Y bueno, esta presentación es dada por quien les habla, Jonathan Ortega. Bueno, polígono. Polígono pues es el conjunto de puntos pues que van a estar unidos por unos segmentos que deberían cumplir algunas condiciones, como por ejemplo, cada punto extremo es el punto extremo de dos segmentos. Asimismo, ningún par de segmentos se debe intersectar. Bueno, entonces, si nosotros vamos a hacer un proceso de construcción, entonces aquí con esta herramienta, usando pues digamos la herramienta polígono, entonces si nosotros tenemos, bueno, la primera dice que si un punto extremo siempre va a ser el punto extremo de dos segmentos, eso siempre debe, digamos, cumplirse allí. Bueno, la segunda condición es que si por ejemplo esto, lo que he construido ahí, se denomina un polígono. Si yo genero otra imagen donde se intersectan los segmentos, por ejemplo allí vemos que los segmentos pues se han intersectado. Lo que podemos ver es que si yo uno estos dos puntos aquí, pues voy a generar dos polígonos, ¿cierto? No sería pues únicamente uno, sino que ya se formarían dos, pero pues estaríamos hablando aquí en el caso de un polígono pues en particular. Y otra condición es que, digamos, los polígonos deben ser cerrados, o sea, no puedo dejar aquí espacios o por ejemplo lugares así abiertos, digamos, sino que siempre tienen que ser cerrados o figuras cerradas o rígidamente, por decirlo así. Bueno, continuando con nuestra exposición, entonces, bueno, ellos hay que denotar aquí que los polígonos pues pueden ser regulares o irregulares. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunos polígonos, como por ejemplo tenemos algunos polígonos regulares, como por ejemplo el pentágono, que es esa figura que está pues marcada allí, que tienen por ejemplo, o digamos que las figuras regulares tienen algunos comportamientos o siguen algunos patrones, digamos, y por lo cual digamos tienen algunas cualidades o algunas propiedades. Bueno, también tenemos por acá el hexágono, al igual que el pentágono, ¿no? El pentágono, pues el prefijo pen viene de 5 lados y hexágono pues vendría de 6 lados. Entonces las otras figuras que podemos ver allí pues ya corresponderían a polígonos irregulares, es decir, no siguen como un patrón de construcción, por eso se denominan irregulares. Bueno, los polígonos. Bueno, los polígonos en este video pues hablaremos de los polígonos cuadriláteros, pues que son pues figuras rígidas que tienen pues 4 lados, o sea, entre ellos pues tenemos aquí al paralelogramo, como indica su palabra, digamos esta palabra, van a tener sus 4 lados paralelos. Bueno, entre ellos tenemos el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Bueno, más adelante hablaremos de cada uno de ellos. Bueno, también tenemos entre los cuadriláteros el trapecio, bueno, el cual digamos tiene 4 lados, pues como les estoy comentando, pero dos de sus lados siempre van a ser, o siempre solo dos de sus lados siempre van a ser paralelos. Este tiene una base menor y una base mayor. Bueno, los paralelogramos, pues como les había comentado, pues es un cuadrilátero paralelogramo, si solo si digamos
las parejas de los lados opuestos deberán ser pues paralelas. Bueno, teníamos pues el rombo. El rombo pues digamos sus lados son paralelogramos equiláteros, lo que implica que sus cuatro lados van a medir la misma distancia siempre, o siempre tendrá una misma arista, por decirlo así, y esta pues tendrá el mismo valor para todos sus cuatro lados. Bueno, sus ángulos, digamos ángulos opuestos, siempre serán pues suplementarios, es decir, la suma entre ellos será de 180 grados y por lo tanto la suma de sus cuatro lados será de 360 grados. Bueno, tenemos también, habíamos hablado del rectángulo. El rectángulo pues sus lados opuestos son paralelos e iguales entre sí, 2 a 2, ¿no? Hay que decirlo aquí. Entonces tenemos que sus dos lados siempre van a ser opuestos. Digamos sus dos lados serán opuestos y serán digamos paralelos e iguales, ¿no? Dos de sus lados. Además sus ángulos internos siempre serán ángulos rectos, por lo tanto la suma de sus ángulos será de 360 grados. Tenemos también el cuadrado. El cuadrado pues tiene la característica de que todos sus lados pues son iguales. Entonces todos sus lados pues vendrían siendo congruentes. Podríamos decir que este es un caso de un rectángulo congruente. Pues aquí, llevando en contexto, lo que podemos decir es que todo cuadrado vendría siendo un rectángulo, pero no todo rectángulo vendría siendo un cuadrado. Eso podríamos decir. Bueno, los ángulos internos pues del cuadrado valen pues o miden siempre 90 grados, ¿no? O son rectos. Por lo tanto, la suma de sus ángulos pues siempre internos va a ser de 360 grados. No obstante, aquí cabe mencionar que si en el rombo tendríamos que sus ángulos internos son de 90 grados, entonces el rombo sería o se convertiría en un cuadrado. Bueno, para continuar nuestra exposición vamos a desarrollar aquí un pequeño ejercicio o vamos a hacer la construcción geométrica de un cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces aquí dado un lado que lo vamos a denotar como A, construir geométricamente un cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer la construcción geométrica. Supongamos que tenemos este segmento. Bueno, este segmento lo vamos a denotar como A. Bueno, llamémoslo A. Bueno, A minúscula. Bueno, entonces no sé pues a qué es, digamos, igual esta medida, ¿no? Simplemente nos dan un segmento y pues vamos a hacer la construcción geométrica. Bueno, vamos a construir una recta donde vamos a transportar la medida de A. ¿Listo? Entonces construimos una recta. Aquí construimos con la herramienta recta. Vamos a construir, como decir, la base de nuestro, cuál será la base de nuestro cuadrado. Bueno, vamos a llamar estos puntos extremos, llamemos este punto A mayúscula, este punto de acá llamémoslo B mayúscula, y bueno, entonces tendríamos que el segmento AB es igual a A minúscula, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a transportar esa medida a nuestra recta. Supongamos que este punto vamos a llamarlo A y vamos entonces con centro en A
y haciendo uso de la herramienta compás vamos entonces a transportar nuestra medida. Entonces, bueno, podemos hacerlo así. Por acá tenemos nuestra herramienta compás, entonces vamos este segmento, vamos a transportarlo desde este punto. Entonces, con la herramienta compás pues se ha generado esta circunferencia que digamos es la medida, ¿no?, que la hemos transportado. Entonces, el punto de intersección de nuestra circunferencia con la recta, o sea, este punto es el que vamos a denotar B, porque ese segmento debería medir AB. Bueno, entonces ahora tenemos por acá, por ejemplo, existe una herramienta que es la recta perpendicular, ¿no? Entonces podemos hacer uso de esta recta para poder definir, digamos, en el punto A nuestro ángulo recto. Pero bueno, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Si nosotros construyéramos una recta aquí, entonces vamos a mirar aquí que el ángulo o la medida del ángulo que se conforma allí, bueno, aquí digamos, supongamos que hay un punto cualquiera, no le vamos a, o llamémoslo X, bueno, y entonces vamos a medir allí nuestro ángulo, ¿no? Entonces hacemos la medida del ángulo allí y vemos que la medida de este ángulo A o con vértice en A es 38. Bueno, entonces yo podría arrastrar esta recta y vemos pues allí que va cambiando nuestra medida, ¿cierto? Bueno, entonces podríamos aproximarlo a 90 grados, ¿cierto? Podríamos hacer esa construcción. Bueno, a ver, vamos por aquí. Bueno, no es tan sencillo, pues al parecer. Bueno, se nos está como pasando mucho. Bueno, no es tan sencillo. Entonces, esto implica que esto es un proceso de construcción que carece de, digamos aquí dentro de la herramienta, de una rigidez matemática, ¿no? Porque pues no estamos haciendo el ejercicio tal cual como matemáticamente debería hacerse. A lo que sugiero es que pues el software consta de una herramienta que nos permite hacer ese proceso de construcción, de modo que no vamos a presentar ambigüedades. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra recta perpendicular. Entonces vamos a construir, aquí dice perpendicular a esta recta que pase por el punto A. Y entonces nuestra misma circunferencia, recuerden que es la misma distancia que es la que se ha transportado, o sea, la distancia AB o el segmento A, ¿no?, es la misma que se ha transportado. Entonces vemos que desde el punto A hasta este punto de intersección va a ser la misma distancia que hay desde A hasta B. Llamemos este punto, llamémoslo C. Listo, ya lo hemos llamado C. Bueno, recuerden que habíamos hablado de paralelogramos, ¿no? Entonces vamos a construir una recta paralela, entonces que sea una recta, digamos, a esta recta que pase por este punto. Entonces ya hemos definido aquí una recta paralela para construir el segmento que sea opuesto al lado AB. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver allí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahora para definir, digamos, digamos que vamos a construir nuestro cuadrado A, B, C y el punto D? Un punto D que debería estar por aquí aproximadamente, ¿cierto? Entonces recuerden que como son paralelas, es decir, esta recta de aquí o este lado de aquí debería estar conformado por un lado paralelo, ¿no?, que pase por ¿dónde? Por el punto B. Entonces hacemos el mismo proceso de construcción con la herramienta paralela, pues definimos una paralela que pase por este punto y que sea paralela pues a esta recta de aquí.
Entonces allí vemos que se define un nuevo punto de intersección, el cual lo vamos a llamar D mayúscula. Bueno, entonces vemos allí que hemos construido pues nuestro cuadrado. Entonces vamos a redefinirlo, vamos a marcarlo con la herramienta polígono. Entonces vamos a definir un polígono que pase por este punto que es C, que pase por este punto que es D, por este punto B y por este punto A, perdón. Y por último, como les estaba comentando al inicio del video, siempre tiene que ser digamos, la figura tiene que estar cerrada, ¿no? Entonces, bueno, cerramos aquí en este punto. Ahora vamos a ocultar, aquí hay una herramienta que se llama ocultar. Vamos a ocultar los objetos geométricos que nos permitieron pues hacer nuestra construcción. Entonces, bueno, hacemos aquí, bueno, y vemos ahora que nuestro cuadrado, que este es nuestro cuadrado que hemos pues construido. Bien, entonces ya vemos que nosotros podemos hacer uso del arrastre aquí y pues vemos entonces que ese es el proceso de construcción. Nosotros podemos entonces arrastrar aquí, vemos que pues obviamente esto va a medir aquí, va a calzar aquí y pues debería pues calzar también aquí por el proceso de construcción que hicimos. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, entonces dado un lado A y un lado B, bueno, un lado B, construir geométricamente entonces geométricamente un rectángulo. Bueno, entonces vamos a hacer el proceso de construcción de un rectángulo geométricamente. Bueno, entonces tenemos un segmento, bueno, que vamos a denotar, llamemos a esto A, bueno, A minúscula. Y también tenemos otro segmento pues un poco más grande, llamémoslo B minúscula. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pues vamos a llamar a este segmento B minúscula. Bueno, entonces vamos a ponerle nombre a sus vértices, ¿no? Entonces llamemos, digamos, a sus extremos. Llamemos a esto A. Bueno, llamemos a este extremo A. A este extremo lo vamos a llamar B. Y bueno, y acá vamos a llamar a este extremo, pues llamémoslo C. Y a este extremo de acá llamémoslo D. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que se hace ese proceso de construcción. Bueno, entonces vamos a hacer algo similar al ejercicio anterior. Bueno, entonces vamos a definir la base de nuestro, o vamos a construir una recta que nos va a servir de base para nuestra construcción. Bueno, entonces vamos a tomar esta recta allí, que será pues nuestra base. Bueno, entonces ahora vamos a transportar, digamos, nuestra medida CD, que es el segmento B, a esta recta. Vamos a hacer entonces uso de la herramienta compás. Listo, entonces vamos a transportar este segmento o esa medida, ¿no?, de ese segmento aquí. Entonces podemos ya ver que se ha construido una circunferencia, digamos, con ese radio. Eso es lo que se hizo allí. Y pues se definió un punto o un punto de intersección con nuestra recta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Desde este punto, que lo vamos a llamar C, hasta este punto de acá, pues estaríamos definiendo lo que sería el segmento CD. ¿Listo? Que para nosotros vendría siendo el lado B. Bueno,
Ahora ya hemos construido allí, y pues recuerden que los ángulos internos de nuestro, bueno, cuadrilátero, digamos en rectángulo, deben ser de 90 grados. Entonces pues por eso vamos a hacer uso de la herramienta recta perpendicular, o vamos a trazar una recta perpendicular a esta recta que pase por el punto C. Y entonces ahora miren ustedes que ya tenemos, digamos, esta base. Tenemos que definir el otro lado que va a estar dado por el segmento AB. Entonces, haciendo uso de la herramienta compás, entonces con compás vamos a transportar este segmento con centro en C. Entonces se ha definido un nuevo punto aquí. Entonces vamos a llamar este punto, llamémoslo A. ¿Listo? Entonces miren ustedes, ¿qué pasa allí? Tenemos que el lado CA, no, pues obviamente debe ser igual a AC, porque fue construido con esa distancia, ¿no? O sea, construimos una circunferencia con radio AB, ¿no? Pues le hemos cambiado el nombre de la, digamos, el nombre allí, ¿no? No hemos considerado pues el mismo. ¿Listo? Bueno, pero sin embargo, allí CA pues mide lo mismo que AB. Entonces, ahora, como era un paralelogramo y sus lados son paralelos, entonces vamos a construir una recta paralela, digamos, una recta que sea una recta paralela a esta recta que pase por A. ¿Listo? Entonces ya hemos definido o vamos a hacer construcción o proceso de construcción de la otra, digamos, recta, ¿no? O de nuestro otro lado, ¿no? Del otro lado. Bueno, entonces y hacemos lo mismo, o para definir nuestro otro punto, digamos que lo vamos a llamar B, por acá, digamos por aquí debería estar B en alguna parte, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces vamos a construir una recta paralela a esta recta, digamos que pase por D. Listo, y entonces allí hemos construido nuestro punto de intersección. Bueno, entonces vamos a encontrar aquí, o vamos a definir nuestro punto de intersección, que lo vamos a llamar B. ¿Listo? Entonces, ahora, con la herramienta polígono, vamos entonces con centro, bueno, que pase, digamos, vamos a definir un polígono que pase por A, por B, por D, por C, y tenemos que cerrar en A. Bueno, ahora vamos a ocultar lo que nos sirvió para generar nuestro rectángulo. Entonces, bueno, vamos a ocultar todo esto. Vamos a ocultar esta parte de acá. Bueno, entonces ya. Entonces este es nuestro rectángulo. ¿Listo? Bueno, para hacer una pequeña prueba, ¿no? Los ángulos internos deben medir siempre 90 grados. Entonces vamos a medir aquí. Entonces, por ejemplo, la medida del ángulo B debe ser de 90 grados. Entonces miren ustedes, 90 grados. La medida del ángulo C debe ser de 90 grados. Si ustedes recuerdan, pues, bueno, y ahora vamos a medir la medida del ángulo A. Bueno, vamos a medir entonces la medida del ángulo A. Un ángulo que va desde C con centro en A y bueno, y B mide 90 grados, y pues efectivamente el último ángulo deberá también medir 90 grados. Y pues allí tenemos nuestra construcción. Y miren, siempre deberían pues medir 90 grados. Bueno, entonces les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.